Muy bien, atención. Muy buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas realiza esta actividad en el marco del debate secundaria 2020, antes que sea muy tarde, promovido por el Consejo Económica y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de reuniones se están llevando a cabo en las instituciones educativas de distintos niveles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hoy llega a la Universidad de Buenos Aires. El objetivo del debate es el diagnóstico de la situación actual y la proyección deseada de la escuela secundaria, delineando como un recorrido consensuado necesario para la definición de políticas pedagógicas que atiendan a los problemas aún no resueltos y su posible mejora. En esta oportunidad se ofrece a la comunidad el punto de vista de nuestra universidad y de las escuelas secundarias que de esta dependen, por medio de un panel representativo que está integrado por licenciada María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida. Está, por supuesto, con un aplauso. También expondrá el profesor Gustavo Fabián Juan Sorsoli, rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bienvenida. Profesor Marcelo Ricardo Roisbach, rector de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Bienvenido, buenas tardes. También agradecemos la presencia del profesor Miguel Brihuega, rector de la Escuela de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio en Producción Agropecuaria y Alimentación. Buenas tardes y bienvenidos. Por último, agradecemos la presencia de la profesora Vilma Sandumbide, rectora del Instituto Superior de Libre Enseñanza. Buenas tardes y bienvenidos. Se da comienzo a este encuentro con las palabras de bienvenida del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, a quien agradecemos su presencia y le damos la bienvenida. Simplemente para nosotros es una alegría poder estar compartiendo esta actividad en el marco de lo que viene desarrollando este Consejo Económico y Social, del cual tenemos el honor de formar parte como un organismo de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que entre los organismos que forman parte de este Consejo, la Universidad de Buenos Aires tiene el honor de contar con un representante por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y un representante por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, lo cual muestra la importancia de nuestra universidad en el contexto de lo que es el ámbito cultural, académico, político, social y económico de nuestra ciudad. Hoy tenemos la suerte de contar en esta exposición, hemos invitado a gente de la casa grande de la Universidad de Buenos Aires y gente de la casa grande y más pequeña de la Facultad de Ciencias Económicas, que tenemos el honor que sean rectores de los colegios dependientes de nuestra universidad en forma directa o académicamente, y la presencia, que agradezco muy particularmente, de la secretaria académica de la Universidad de Buenos Aires, de cual depende académica e institucionalmente estos colegios, que creo que son ellos los que mejor nos pueden dar su visión del día a día, de lo que está pasando en este momento con nuestros jóvenes adolescentes, preuniversitarios, qué esperamos de ellos, qué esperan ellos de nosotros, qué podemos hacer por ellos. Y la verdad que me parece que la Universidad de Buenos Aires, teniendo la posibilidad de contar con personalidades de esta magnitud y de colegios de esta trascendencia y esta trayectoria, lo menos que teníamos que hacer es volcarlo a lo que el Consejo Económico y Social nos está pidiendo. En ese sentido, quiero agradecerle al presidente del Consejo, al doctor Sergio Abrevaya, el trabajo que viene realizando. Es muy difícil poner a trabajar un organismo en donde somos 30, ¿no? ¿Cuántos somos? 26 organizaciones de diferentes orígenes, desde todo punto de vista, con sus propias complejidades, y que nos pongamos de acuerdo en discutir y debatir temas que hagan
que se lleven propuestas concretas a nuestros legisladores de la ciudad, al Poder Ejecutivo de la ciudad, para que los habitantes de nuestra ciudad puedan tener una mejor calidad de vida y una mejor inclusión social. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes saben que esto es una convocatoria cerrada a participantes. Los que van a estar escuchando esto privilegiadamente son aquellos que han sido invitados especialmente porque forman parte de algunas de las organizaciones que conforman el Consejo Económico y Social. Gracias a todos y bueno, espero que disfruten mucho esta charla de nuestros especialistas. Agradecemos, por supuesto, las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Y ahora sí, cedo la palabra para realizar unas palabras de apertura. El presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Sergio Abrevaya. Cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector, que como bien contó, integra este organismo interesante pero demorado. Seguramente nadie sabía que existía, porque a pesar de que existía en la Constitución, no estaba formalizado. Recién en el año 2009, les cuento porque vale la pena saber en el marco de qué debate se da esta intervención de hoy. Recién en el año 2009, por un amparo de la CGE, se logró reglamentar en una ley que dijo claramente cuáles eran las 26 organizaciones que lo componían. El Consejo Económico y Social puede presentar proyectos de ley, tiene iniciativa parlamentaria, puede también informarle a los distintos poderes de la ciudad distintos temas que tengan que ver con lo social y lo productivo en la ciudad de Buenos Aires. Esta composición es una composición interesante, a diferencia de otros consejos económicos y sociales, si bien tiene la impronta de ellos, que es una mayoría gremial, 6 integrantes, y una mayoría empresarial, 6 integrantes, tiene una visión mucho más integral, por ejemplo, 4 integrantes del mundo académico, que claramente identifica 2 de ellos en las facultades de Ciencias Económicas y de Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Luego sigue con profesiones, asociaciones cooperativas y de consumidores, es decir, integra y de las 3 FES en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos la suerte también, lo voy a decir yo porque él no lo dice, que le integren no representantes que las organizaciones bien podrían enviar, como suele ocurrir en estos organismos que reúnen, supraorganizacionales que reúnen a otras organizaciones. Hubo una decisión de cada uno de ellos de integrar personalmente esto que le solicitaba la ley a cada institución, en este caso la Facultad de Ciencias Económicas, pero también a otras, como las gremiales y las empresariales. Los secretarios generales de los gremios, los titulares de las cámaras están integrando el Consejo. Es un Consejo, en ese sentido, con cierta fuerza. La primera asamblea que hace el Consejo Económico y Social no la pudo hacer en su sede porque no existía. Le pedimos prestado a la Facultad de Ciencias Económicas poder hacerlo. Se hizo en este salón. En la primera asamblea del Consejo Económico y Social, en este salón, se aprobó iniciar el debate de secundaria 2020. En realidad, el debate educativo, centrado un poco en una reforma que se venía, ustedes lo saben bien, sobre todo en media y en técnica, y centrados en eso, y el Ministerio de Educación de la ciudad también interviniendo en ese sentido, nos habilitó a nosotros para iniciar estos debates, cuyo primer debate fue el 22 de agosto, quizás lo pudieron ver en algunos diarios, fue un debate de café de ideas, donde hubo distinta gente, organizados aparte por el Consejo, después cada institución organizó el suyo. Este es el que organizan desde la universidad. Y es casi de los últimos, así que es inicio y cierre. Nos queda uno último nada más que se corrió de fecha para el viernes, pero es, yo diría, inicio y cierre. Para nosotros, además, un honor en esa integración de debates que ha habido en escuelas técnicas, ha habido debates en cada uno de estos gremios, en la UOCRA, en el SUTER, en gastronómicos, en FECOBA. Nos faltaba poder tratar con ese conocimiento que han adquirido a lo largo de los años en la Universidad de Buenos Aires y sobre todo en sus instituciones escolares, que son una especialidad, digamos, en el sentido de que una parte ahí de lo que es el sistema educativo, son 4, y una es muy reciente además, ¿no? No hay más que esas, y para nosotros en algún sentido han sido referentes, o para muchos, incluso en los debates, se mencionan como referentes en algunas cosas. Es decir, son 4 pero han tenido impacto. Así que para estos debates era insoslayable
poder lograr este evento, así que enormemente agradecido a la universidad, al doctor Barbieri y a cada uno, a la secretaria académica y a cada uno de los rectores por darnos este especial privilegio y poder incluirlo. ¿Cómo termina esta historia? El Consejo en la próxima asamblea decidirá el informe, que no es más que lo que en los debates se fue diciendo, que encuentra en esos debates alguna hilación entre cada intervención y que destaca en unos 10, 12, 15, 14, no importa, se está armando puntos que dicen cómo debería ser según lo que dijo cada uno y coincidió con otros. Así que nuevamente muchísimas gracias, tengo toda la expectativa de que esto va a agregar seguramente un granito más a estos debates que nos hace responsables a la comunidad para tenerlos y que nos hace responsables en la comunidad para escuchar a quienes saben de esto. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos las palabras del señor Sergio Rebaya, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por supuesto las palabras de apertura del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, profesor doctor Alberto Edgardo Barbieri. Agradecemos vuestra presencia. Entramos todos. ¿Sí? No empiezo acá a hablar porque por el power y después vamos a cambiar. Te jugamos mal, ¿no? Yo estoy allá. Yo me cambié por el power después. Salumbide, aquel es mío. Aquel es mío. Falta una silla para vos. El Sorsol es mío. El último es mío. Y ese es Marcelo. Ahí, este es mío y este es acá, al medio. Perfecto, Miguel. No. Lo tenemos re claro. Lo tenemos. Sí. Katy, Gustavo, Marcelo, Miguel, bien. Que haga el anuncio. Sí. Sí. Ahí está. Muy bien, así entonces, todo listo. Vamos a dar inicio a las exposiciones del panel, que será moderado por el subsecretario de Planificación Educativa de la Facultad, profesor Miguel Marzulo, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, les cuento cómo va a ser la dinámica del panel. Cada uno de los panelistas, la señora
secretaria de Asuntos Académicos y los 4 rectores de las escuelas secundarias de la universidad tienen un espacio de aproximadamente 15 minutos para desarrollar la visión, ¿sí?, acerca del diagnóstico y la visión de la escuela secundaria del 2020. Yo les voy a avisar cuando estemos más o menos promediando los 12 minutos, ¿sí? Y bueno, le cedo la palabra entonces a la licenciada María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, agradezco la invitación que nos formulara el Consejo. Por supuesto, 2 de nuestros más distinguidos decanos, el decano de Ciencias Sociales y el decano de Ciencias Económicas, forman parte de este Consejo. Y en un sentido metafórico podría decir, tenemos toda puesta la carne en el asador, es decir, todos nuestros principales aportes en términos de la escuela media están presentes en este debate, por supuesto, y a través nuestro todos los aportes que en materia de construcción de conocimiento pedagógico y didáctico con respecto al nivel formulan nuestros distintos académicos en principalmente las facultades relacionadas con las ciencias sociales y especialmente educación. En ese sentido me toca el honor y la responsabilidad de coordinar la tarea junto con los diferentes rectores de la formación media que lleva a cabo la Universidad de Buenos Aires, y como ustedes verán, no siempre la tarea es sencilla ni tranquila, pero bueno, contamos con un equipo muy sólido y con una política desarrollada al interior de la universidad que intenta por un lado, mejorar nuestro sistema académico y una cosa muy importante, que también es función de nuestra universidad, transferir a la ciudad de Buenos Aires, a la sociedad en general y al resto del sistema educativo, pero en particular a la ciudad de Buenos Aires, nuestras propuestas, nuestras experiencias, y esto da cuenta de que hoy se aprobó en el Consejo Superior un convenio específico con la ciudad de Buenos Aires para trabajar en la capacitación de los docentes de la ciudad, en transferir a la ciudad también una especialización en docencia de nivel medio que acabamos de crear para nuestras docentes de las escuelas, pero que acabamos de convenir con la ciudad que esta también especialización va a ser aprovechada por la ciudad de Buenos Aires para muchos de sus docentes, o sea que hoy pareciera ser que las estrellas se han juntado y se acaba de aprobar este convenio. Por lo tanto, nosotros ya venimos trabajando con la ciudad de Buenos Aires, y el marco de este convenio específico que hoy aprobó el Consejo Superior es una muestra muy patente y muy clara de esta idea que tiene la Universidad de Buenos Aires de trabajar en el espacio territorial y con el sistema educativo del territorio en el cual está inserta nuestra universidad. Yo quizás me lleve un poquito más de unos minutos, pero bueno, yo quería por un lado repasar muy rápidamente la matriz histórica de la educación secundaria que explica la configuración actual y analizar algunas características de su regulación actual y principales indicadores cuantitativos, en realidad para darle lugar a los diferentes responsables de las distintas escuelas de contar un poco la especificidad de su institución y el aporte en particular que hace su institución a la ciudad de Buenos Aires y a la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires. Muchos de los problemas y de la crisis de la educación media provienen de cuestiones que quizás ustedes como consejeros, no sé cuántos hay representantes de las distintas organizaciones que integran el Consejo, proviene de la matriz original de la escuela media, en que careció de una identidad como nivel separado del conjunto. Ustedes saben que el nivel medio surge como propedéutico de la universidad y no
independiente como surgió en todo caso la educación básica y la educación primaria, y esto es alguno de los problemas que trascienden y que su matriz histórica está de alguna manera, entre otros, presente en algunas de las cuestiones de la crisis de la educación media. Esto es tan así que en el momento que se promulga la Constitución Nacional no aparecía la educación media como nivel en nuestra Constitución Nacional. El artículo 5 dice: las provincias se encargarán de la educación primaria. Esto es una muestra clara de que la educación como tal, como nivel, estaba todavía no del todo configurado. Tampoco contó con ninguna legislación originaria cuando se conforma el sistema educativo, como contó con tenemos la 1420 para el nivel primario y la ley Avellaneda, que es la 1597 para el nivel universitario. Esto da cuenta de que la identidad de la escuela media no estaba separado en este caso del nivel universitario. Y tampoco estaba vinculada a ninguna etapa evolutiva del sujeto, así como la educación primaria estaba atada a los niños y la educación universitaria estaba atada a los adolescentes o a los adolescentes mayores. La educación media en realidad era propedéutica de la universidad y había que dar algunos exámenes o en todo caso algún curso para articular con la universidad. Obviamente esta matriz original prontamente también se fue diversificando por necesidades de la consolidación del Estado y del sistema educativo. Básicamente dos cuestiones se establecieron en las disputas y en las tensiones de la educación media. Por un lado es qué función social debía cumplir la educación secundaria y por otro lado, de acuerdo a esa función social, qué tipo de modalidad tenía que brindar la educación secundaria. Entonces, en este cuadro, que es muy largo, lo estoy tomando los autores, algunos los marco acá abajo, la educación secundaria fue cambiando y fue incorporando modalidades y características en torno al el modelo de crecimiento económico y social que también iba adquiriendo la Argentina en diferentes momentos históricos. La matriz tradicional es la escuela humanista, dirigida por un lado a la formación de las élites dirigentes, cuando era propedéutica de la universidad, y también a la necesidad de crear una burocracia estatal para el Estado nacional naciente. Lo primero que hace Mitre, cuando asume como presidente incorporado a la Confederación y se transforma, deja de ser la Confederación, es crear 9 escuelas nacionales en territorios provinciales. En esas 9 escuelas nacionales iba a necesidad de formar la burocracia que el Estado nacional tenía que despegar en el conjunto de la nación para lograr cierta unidad nacional. Paulatinamente y a medida en que el modelo de crecimiento económico implicó la sustitución de importaciones, también se fue pensando de que necesitábamos algún tipo de modalidad media, más generalizada. No quiere decir que no hubo una escuela industrial anteriormente, digo grandes tendencias con esto, y en donde empezó a pensarse que la escuela media también tenía que formar para el trabajo y para el mercado y el crecimiento económico, no solo para la burocracia estatal. Y así empezó a surgir también toda la idea de la formación técnica y la formación profesional. De cualquier modo, cada periodo de los que vimos imprimió características propias al crecimiento de la escolaridad media. También uno puede dejar como conclusión, y que esto está sucediendo en este momento, el modelo de desarrollo económico significó límites a la expansión del nivel, ¿sí? Y lo tenemos más claro en el presente, cuando en la década del 90, con la Ley Federal de Educación, se suprime como modalidad la educación técnica. Indudablemente la desaparición y el debilitamiento de la formación técnica supone, porque era un modelo económico orientado al crecimiento de los servicios y no al crecimiento industrial, por lo tanto la educación media estaba adecuada, o las orientaciones del Podimodal estuvieron acordes con ese desarrollo económico.
Y hasta la década del 70, la escuela media, muchos autores estudian que, bueno, significó un proceso de movilidad ascendente. Así surge de esta matriz histórica, por un lado, los colegios nacionales. Seguramente el Nacional Buenos Aires es el paradigma del colegio nacional y lo va a contar Gustavo Sorsoli. La escuela normal orientada a la formación de docentes. Primero trajimos docentes de Estados Unidos, ¿no?, que empezaban con nuestras escuelas normales. Tal utopía planteó Sarmiento que no teníamos ni docentes para formar y que tuvimos que traer un conjunto de docentes norteamericanas que fueron las primeras rectoras de nuestras escuelas normales. Después se intentó también hacer una diversificación, es decir, cuando la Escuela de Comercio Carlos Pellegrini se crea cuando se necesitaba formar una burocracia orientada al manejo de la hacienda pública. Cuando en Buenos Aires, que estaba orientada más a una formación humanística y propedéutica de la universidad, empezó también a necesitarse ciertos recursos para integrar la hacienda pública y se crea un poquito la modalidad comercial. Y una cosa interesante, siempre lo digo, anexa a esta escuela de comercio se crea la primera modalidad industrial que después se va a independizar y va a ser el Otto Krause, pero se crea anexa al Colegio Carlos Pellegrini. Esa pasada. En la actualidad, la próxima. Algunas modalidades mantienen una tendencia al cumplimiento de su función histórica. La de la escuela técnica en general orientada al mercado y los bachilleratos a los estudios superiores. Pero la modalidad técnica en la actualidad ha sido dejado de ser vista como terminal, también está articulada con la universidad. El bachillerato dejó de ser la orientación que seleccionaban las élites para que acceder al nivel superior, porque también se dejó de ser excluyente la educación media. Este va a ser alguno de los problemas que tienen. La educación media no se constituye como nivel para incluir a todos, sino para seleccionar las élites que en todo caso se incorporarían en la administración pública, pero básicamente continuarían en la universidad. Y la escuela normal pasó a ser, como ustedes saben, la matriz original que fue de formación media en la década del 70 ya pasa a nivel superior universitario y no universitario. En el caso de las escuelas secundarias universitarias, en realidad, en general, cumplieron en el marco de esta matriz histórica, algunas características particulares. Por un lado, fueron campos de formación de excelencia de alumnos de nivel secundario. No solo las nuestras, sino en general las escuelas universitarias de las otras universidades nacionales. También no siempre cumplimos esta función. Yo creo que esta función es la más débil y la estamos tratando de fortalecer. La escuela secundaria a nivel de la universidad también tenía que haber sido un campo de investigación didáctica de aplicación de los conocimientos desarrollados en la investigación. Esto es una función más débil, pero que hay que recogerla y reconstituirla. Por otro lado, transferencia de modelos al resto del sistema educativo, que es un poco lo que digo, este convenio con la ciudad, parte de esta transferencia, y un campo de experimentación de futuros educadores, porque nosotros formamos, también como universidad, muchos profesores, no solo colaboramos con la formación de alumnos de nivel medio, sino también formamos un montón de profesores que se van a incorporar a la educación media en la ciudad. Por cierto, la Ley de Educación Nacional plantea un gran desafío a la definición de políticas para el nivel, porque establece la obligatoriedad, por primera vez, la obligatoriedad del nivel secundario a nivel de todo el país. Y algunos de los problemas que muy rápidamente, y no quiero con esto cubrir toda la cantidad y la amplitud de problemas que se plantean a la escuela, al formato de la escuela moderna, pero algunas de las cosas que quiero destacar son las siguientes. Por un lado, la pérdida de potencialidad de la escuela para instituir identidades
de un sujeto universal asociado también a ciertos problemas de declinación con la idea de Estado-Nación. Otro lado, la ruptura del monopolio en la transmisión de los saberes. Hay muchas otras agencias culturales que transmiten saberes. Por eso algunos dicen que pasamos de la galaxia Gutenberg, sí, de la lógica del libro, la galaxia Gutenberg es un término acuñado por, creo que era por McLuhan, en términos de decir, basada en la lógica del libro, en la linealidad, en el orden secuencial, a la galaxia mediática de redes, flujos, de hipertextualidad. Esto está interpelando fuertemente a la escuela en general, al formato de la escuela moderna en general y a la escuela media en particular, porque son nuestros adolescentes quienes están fuertemente socializados en estas nuevas prácticas de acceso al conocimiento. Y por otro, la revolución digital que opera fuera del sistema educativo y que tiene que ser internalizada por la escuela y tiene que ser capaz de transformar. Nosotros esto lo vemos muy fuertemente también, no solo en nuestras escuelas medias, sino en la universidad, y la universidad viene trabajando muy fuertemente y sistemáticamente en esto, por un lado, mediante la creación del Centro de Innovación en Pedagogía Universitaria, en la financiamiento de lo que se llaman los proyectos de subsidios para el desarrollo de investigación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la enseñanza, que son nuestros famosos SUBATIC, y en un congreso en el cual participaron más de 4.000 personas, que lo hicimos el primer congreso online sobre nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que como fue totalmente online, sigue estando en la web, y ustedes, si no lo pudieron seguir, les invito a que sigan los debates riquísimos que hubo en el marco de este convenio. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente desde la universidad para producir conocimiento, para que sea transferido en esta área que pensamos que es el desafío futuro de la educación, que es cómo incorporar estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Se cumplieron los 15 minutos. Y ya cierro. Yo quería dar algunos datos y solamente voy a dar el dato de cuál es la participación de nuestras escuelas en el contexto de la ciudad de Buenos Aires. Más o menos, un poquito menos que 6.000 alumnos cursan sus estudios medios en las diferentes escuelas que están aquí presentes. Más o menos hay 115.000 alumnos en la ciudad de Buenos Aires de nivel medio de gestión estatal, más o menos, según el último, no sé si es exacto, coincide, bueno, porque esto es lo que leí en la DINIESE. Por lo tanto, 6.000 alumnos nuestros colaboran con la formación de nivel medio en la ciudad de Buenos Aires. Y esto lo demuestra claramente que en algunas zonas donde están radicadas nuestras escuelas, ustedes miren claramente que en la zona 1, en la zona 2, donde están las escuelas Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires y el IRSE, miren la participación de nuestras escuelas en la matrícula total, es bastante importante. La zona 15 es donde está la Escuela Técnica Agropecuaria, y bueno, todavía teníamos en esos lados, ya tenemos ya un poquito más de alumnos de los que están puestos allí. Así que creo que nosotros no solo colaboramos con, satisfacemos la demanda de nivel secundario de manera bastante importante, al menos en algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Y algunas reflexiones finales para trabajar, para dar pie a mis compañeros de la discusión. Por un lado, que la cobertura del nivel secundario en términos cuantitativos se ha ampliado de manera importante. Los últimos datos, la tasa bruta de escolaridad del nivel secundario es del 90%, la tasa neta, que no me puedo diferenciar ahora, es más o menos del 75%, por lo tanto podemos decir que casi se ha universalizado la educación media en la Argentina. Pero no es suficiente la universalización de la educación media con respecto a problemas de equidad. Sabemos que hay muchos problemas de
fracaso, de repetición, de sobriedad, que no pude compartir con ustedes algunos de los cuadros, pero seguramente en otras ponencias lo hayan visto. Por lo tanto, el desafío de la educación media en Argentina, no lo digo yo, está en todos los estudios, es desarrollar un modelo más inclusivo. La escuela media, su matriz original, no fue para incluir a toda la población. Entonces ahora se le exige que incluya a toda la población porque legalmente la obligatoriedad de la escuela media supone el deber del Estado de proveer esta educación y por lo tanto hay que hacer un modelo que sea más inclusivo. La escuela media fuera para seleccionar, no para incluir a todos. Por otro lado, los cambios en la relación Estado, sociedad y escuela y las nuevas formas de circulación del conocimiento exigen modificar los contenidos y reformular el currículum. Muchas de las cosas que vimos en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, de las transformaciones que se operaron en los conocimientos y en las tecnologías producto de estos avances, hacen que nuestro currículum también tenga que ser revisado y cada vez más rápidamente. Por otro lado, hay que tener presente las demandas de la comunidad y las necesidades del mundo del trabajo, buscando una articulación más virtuosa entre la escuela y las necesidades de la sociedad y del mundo del trabajo. Por otro lado, es preciso promover la construcción de un rol docente que dé origen a una nueva autoridad pedagógica y condiciones que favorezcan el trabajo de los docentes. Todos los estudios, muchos de los países que resultan exitosos en materia educativa, el rol estratégico de los docentes pasa a ser central. Por lo tanto, la formación de nuestros docentes y la provisión de condiciones de trabajo que ayuden al desempeño de su rol es fundamental para el mejoramiento de la escuela media. Finalmente, la escuela media tiene que hacer un esfuerzo muy importante de articulación con el nivel primario y hacia la universidad. Y en esto también la universidad tiene que jugar un rol muy importante. Nosotros tenemos que trabajar mucho más con nuestros docentes y nuestros alumnos aventajados a trabajar sobre los últimos años de la escuela media. Nosotros debemos articular con muchísimo más ímpetu y BAC Económica tiene sus tutores que están ayudando justamente en esto. Hay muchos programas en las distintas facultades que están atendiendo el desafío de articulación de la universidad con la educación media. Me parece que estas son algunas de las líneas y bueno, seguramente mis compañeros en la mesa, perdón por el tiempo que me extendí, pero bueno, quería dar un encuadre suficientemente importante para que ustedes pudieran ver, plantear en qué colaboran a este conjunto de tareas que venimos desarrollando desde la universidad en materia de educación media. Muchas gracias. Muchas gracias. Le cedo la palabra ahora al profesor Gustavo Sorsoli, que es el rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Así directo, me lo arrancás. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bueno, es un placer estar aquí, además reencontrarme con algunas caras conocidas de otros lugares en los que he trabajado. Bueno, el colegio justamente sí, se fundó dentro de un par de meses, va a cumplir 150 años. Mitre fue el fundador del colegio y también Mitre tuvo que traer a alguien del exterior para que armara el colegio. En este caso trajo a Amadeo Jack, que le dio de alguna manera la matriz original al colegio. Y en ese momento, efectivamente, digamos, los principios fundadores fueron la articulación con la universidad, la excelencia. Él descartaba de plano cualquier cosa que tuviera que ver con lo práctico, ¿sí? En sus escritos aparece muy claro
¿sí? Todo lo que tuviera que ver con la utilidad estaba muy mal visto por parte de él, y justificaba que trabajara donde se trabajara luego, ¿sí? Aún en esas digamos, profesiones tan poco importantes como las que nosotros en esta facultad enseñamos, porque yo soy profesor de aquí, de esta facultad desde hace mucho tiempo, debían tener una formación integral, general, humanista. Y además recuperaba mucho de lo que luego quedó sembrado en el colegio, que es el esfuerzo, ¿sí? Y el esfuerzo de ambas partes, ¿no? El esfuerzo de los alumnos y el esfuerzo de los profesores. A mí una de las primeras frases que me impactó mucho de él fue justamente, dice, hay que pensar, ¿no? 1863, le llegaban chicos de todo el país, de familias acomodadas, más o menos, pero que tenían algún contacto para llegar al colegio. Hay que pensar un colegio en la Manzana de las Luces, en el convento, digamos, no en el gran edificio que ahora ha cumplido 100 años, sino en aquel convento. Y una expresión que él rescata dice, había chicos que no entendían nada, que no veían ni podían ver estas hermosas ideas de las que les hablábamos. Y cuando me preguntaban si los devolvíamos, yo decía, no vale la pena. Dentro de un año van a volver tal cual los tenemos hoy. Hagámonos cargo de esos chicos y transformémoslos. Y de eso se trataba, ¿no? Justamente él dice que con el tiempo no veían nada, después abrían medio ojo, un día abrían un ojo y finalmente crecían y se transformaban. Bien, el colegio tiene esa pata inaugural que es la de la excelencia, el esfuerzo, esa formación humanística donde las letras, las ciencias ocupan un lugar privilegiado. Y de hecho, bueno, nosotros claramente contamos con un grupo de alumnos y de profesores que tienen que ver con el esfuerzo. Cualquiera de nuestras 4 escuelas tienen chicos que han atravesado un curso de ingreso muy exigente, más, menos, pero que efectivamente selecciona, eso no se puede negar. Y además, en general, nuestros profesores pasan por circuitos de selección también muy diferentes a los del ámbito del gobierno de la ciudad y de cualquier jurisdicción, digamos. Tienen también un esfuerzo adicional concursar y bueno, son otras las reglas de juego. Hay mayor exigencia en todos. Para nosotros que somos los rectores, creo que también. Hay ciertas exigencias que tienen que ver con nuestra exposición pública, ¿sí? Yo me quedé sin luz y vieron que el canal de televisión me sacó al aire y seguramente había muchas otras escuelas secundarias sin luz, hospitales. Sin embargo, bueno, la imagen del colegio y de estas escuelas le dan ciertos privilegios que la verdad que no debería ser así. Si hay algo que decir es que la currícula no ha cambiado en 150 años. Ha cambiado, sí, pero ¿no? Un make-up, ¿no? Pequeños pinceladas así de vez en cuando, pero no ha cambiado esencialmente. Bueno, junto con el ILSE y alguna escuela rara más, somos los únicos que enseñamos latín en un mundo que ahora, en el último diseño, ha revalorizado el latín en muchas universidades, las más importantes, Harvard, por ejemplo, se enseña nuevamente latín. Pero bueno, efectivamente, nosotros no hemos cambiado mucho nuestra estructura en lo curricular. Sin embargo, hemos atravesado diferentes etapas a lo largo de estos 150 años, con diferentes exigencias, y nuestros egresados
han ido sorteando esas dificultades, ya sea en su formación profesional, en el trabajo, pero claro, siempre con una mirada puesta en los estudios superiores. Y creo que eso es algo que hay que valorizar, porque hoy más que nunca nuestros chicos egresados de la escuela secundaria deben seguir estudiando. Entonces, ese es un pilar para mí fundamental, ¿no? Pensar en la articulación con la educación superior. Nuestro otro pilar es la participación estudiantil. De eso todo el mundo lo sabe, ¿sí? Es histórico, sobre todo en el PELE y en el Buenos Aires. La Escuela Agrotécnica es muy joven, ya se va a despertar, está llegando la pubertad, así que de eso va a hablar seguramente su rector. Y el ILSE tiene tiene otra dependencia, pero bueno, el Buenos Aires y el Pellegrini tiene estas características que hacen lo constitutivo del Colegio Nacional, digamos, sin participación estudiantil, participación política, ¿sí? No se puede pensar a estos pibes capaces de tantas otras cuestiones en lo académico, ¿no? Es ese mix. Es ver hoy el colegio en medio de las elecciones estudiantiles del centro de estudiantes y del consejo directivo, cosa que me parece que es algo muy importante para pensar en la escuela secundaria que se viene, ¿sí? La participación de todos los estamentos. Yo, bueno, ustedes saben que me opuse claramente a que los chicos voten a los 16 la presidenta de la Nación, porque digo, primero que voten, en todo caso, el rector o la rectora que les toca en suerte. Digo, la escala es enorme. Me parece que es necesario que los chicos aprendan ciudadanía ejerciéndola efectivamente dentro de la institución que les puede enseñar, que los puede proteger, y donde la pueden ejercer más libremente seguramente. Así que me parece que eso es importante. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires se ve que viene creciendo la participación estudiantil de los chicos. El problema es que si eso no está, si las instituciones no están preparadas para eso, y aquí nosotros, los adultos, los profesores, no estamos preparados para esto, es un dolor de cabeza, y ha sido un dolor de cabeza en los últimos años. Yo creo que esas son las fortalezas, ¿no? del colegio, la excelencia, no tenerle miedo a la exigencia, tanto para alumnos como para profesores, y la participación de todos los estamentos. También hemos ido incorporando cosas, algunas cosas hemos variado, ¿sí? Paulatinamente, con mucho dolor, porque el colegio es muy tradicional, pero bueno, me parece que el espacio de las tutorías en la escuela secundaria se debe consolidar fuertemente. Necesitamos a un adulto que siga las trayectorias escolares de los alumnos, es imprescindible, y es imprescindible que tenga una dedicación alta. Digamos, hoy por hoy me parece que, si bien esta figura está presente y empieza a aparecer, necesitamos que haya un docente preparado, y esta es otra de las falencias del sistema, ¿no? En la formación docente hay muy poca formación vinculada con esta actividad que hoy hacemos casi todos los profesores. Y el otro tema de innovación para nosotros es justamente TICS, de lo que hablaba la secretaria académica. Creo que es impensable no poder incorporar todos los recursos que nos dan las TICs, pero bueno, es un desafío importante. Voy a mencionar algunas debilidades para mí del actual sistema. Como decía bien Catalina, la escuela secundaria, digamos, se hizo importante a principios del siglo XX, sobre todo, y estaba preparada para que algunos ocuparan ciertos puestos de trabajo o siguieran ciertos estudios. Su generalización y obligatoriedad nos hace pensar que tiene que haber más de un modelo de escuela secundaria. Me parece que eso, pensar en lo heterogéneo de la composición del alumnado hoy en la escuela secundaria, que nuevos sectores populares y marginados hasta hoy
no hayan tenido lugar, y lo están teniendo progresivamente. Las cifras que da la licenciada Nosiglia nos dice que justamente hay nuevos chicos en la escuela secundaria, nos tiene que hacer pensar en modelos diferentes. Queda claro, el Colegio Nacional, el Pellegrini, el ILSE, la Escuela Agrotécnica, tienen un público que les interesa estas escuelas, pero lo que no puede haber es un único modelo, me parece, es lo que yo creo, que tiene que haber muchos modelos diferentes, y en eso hay que pensar en romper algunas tradiciones. Y romper esas tradiciones va a producir dolor, y sobre todo le va a producir dolor a los adultos, a quienes trabajamos en estas escuelas. Con eso quiero decir romper con la anualidad, por ejemplo, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo que un chico tenga 12 materias a los 13 años no está bien. Todos acordamos, pero nos encontramos con un problema que en algunos casos tienen que ver con las organizaciones de las instituciones educativas, en otros que tiene que ver con lo gremial, con este miedo instalado sobre si cuatrimestralizar vas a perder las horas al segundo cuatrimestre y ese tipo de cosas. Otro tema que para mí es importante, que tiene que ver justamente con construir a un adolescente hacia un joven más responsable, es la opcionalidad. Nuestros chicos casi no eligen nada, en general no eligen nada, no solamente no eligen el rector, sino no eligen qué materia les puede venir mejor. No estoy hablando de que elijan las 11 como en un sistema abierto como en Estados Unidos, pero no eligen nada. Por lo tanto, lo primero que eligen en general es a veces un segundo ciclo, a veces, si la escuela secundaria a la que van se los ofrece, y después, sí, a la universidad a elegir eso, con pocas herramientas en general. Y el tercer tema que me parece que es una debilidad de la actual escuela secundaria es el sistema de promoción, evaluación y acreditación. Para mí ese es el... Faltan 3 minutos. Exacto. Creo que ese es un tema muy complejo, ¿sí? Hoy los chicos repiten y se van de la escuela secundaria porque se llevan 3 materias, o porque se llevan 5, porque se llevan 10, y en general pasa que no somos los adultos los que decidimos si este chico está en condiciones de pasar de año o no. Digamos, me parece que hay que pensar que el tema de la gradualidad es un obstáculo para una escuela secundaria obligatoria e inclusiva. Y por lo tanto, me parece que la propuesta va en este sentido, en un sentido de que hay que pensar diferentes modelos de escuela para chicos diferentes. Y que en ese sentido, cuanto más heterogénea sea la oferta, más posibilidades de inclusión va a haber. Nada más, y creo que me ahorré un minuto, ¿no? Muchas gracias. Le toca el turno ahora al profesor Marcelo Reutberg, rector de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Bueno, buenas tardes, gracias por la concurrencia. Un gusto poder siempre hablar de las escuelas y de los temas de educación. El Pellegrini también es una escuela de que ya tiene más de 120 años, de 1890. Surgió con un perfil básicamente orientado a quienes iban a seguir contabilidad o quienes iban a seguir ciencias económicas. En un primer momento, la escuela hasta el año 1931, tenía una dependencia de la Facultad de Económicas, incluso funcionaba en el tercer piso, bueno, la tercera planta del edificio de acá, de Marcelo T. de Alvear, funcionaba la Facultad de Ciencias Económicas. Y esta escuela era pensada para 1000 alumnos.
y había un pase prácticamente natural desde una instancia secundaria, preuniversitaria, a la universidad. A partir del año 31 pasa a depender directamente del rectorado de la universidad, y desde allí, digamos que vamos a la historia reciente. Esta era una escuela que de algún modo, con su gran título, un ampuloso título, Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, estaba determinada a que todos iban a estudiar carreras relacionadas con las ciencias económicas. Y esto no era así, no era así antes, no era así hace 20 años. Es decir, de hecho, los alumnos se dividían en sus gustos. ¿Por qué? Porque, bueno, es una escuela que cría, educa en libertad. En libertad. Indica también la posibilidad, siempre hablamos de el espíritu crítico, fomentar la conciencia crítica, el pensamiento crítico. Con esto no hablamos de escépticos consuetudinarios, pero es hacia eso lo que educó la escuela ya de antes. Y en un determinado momento, para estar más cerca de hoy, en 1999, se encara la reforma curricular más importante. Había habido una en 1985, pero bajo una consigna: mayor contenido humanista, mayor, digamos, preponderancia con relación, o sea, de una educación humanista de ciertas materias, aumentar la carga horaria de algunas en detrimento de otras, pero básicamente en dar un golpe de timón en algunos aspectos que significaron ese vuelco, o darle una connotación más humanista. No es, allí había un problema, no se trataba de hacer una mala copia del Nacional Buenos Aires, que seguramente hubiera sido horrible. No se trataba de competir, sino de dar una fisonomía, reforzar la fisonomía de esta escuela y dar elementos que ya los estudiantes, los padres, la comunidad educativa entendía que debía dar. Allí se incorporan las tutorías, es decir, las tutorías curriculares, se incorpora luego acción solidaria, un trabajo de acción solidaria que es obligatorio, también curricular, y se habla de taller de aprendizaje en primer año, con el objetivo de hacer menos traumático el pase de primaria a secundaria. Esa articulación necesaria, tan importante, se soluciona con una materia. Ahora bien, ¿esto cambió en algo? La duda, ¿cambió en algo? ¿La escuela es distinta? Sí, es distinta en la educación tácita. Es una escuela que respira libertad, donde los chicos participan, donde los alumnos se sienten escuchados en cierta forma, pero le quitó alguna fisonomía en cuanto al carácter de escuela comercial. ¿Por qué? Bueno, quizá algo no querido, pero todas las materias, administración, sistemas contables, economía, se juntaron en los últimos 2 años, lo cual hace que se genere por allí un cierto odio a un profesor que lo veo 6 horas en la semana dando contabilidad. Si yo lo viera en 3 horas, si lo viera 3 horas el año anterior y lo hubiera visto 2 horas,
y esto estuviera un poquito más repartido, quizás hoy hubiera más gente que estudie ciencias económicas. Yo si estudiara hoy, si volviera y pudiera estudiar y entrara, no estudio ciencias económicas. Es más, odiaría ciencias económicas y estudiaría cine, por ejemplo. Porque es lo que hacen. Por eso nosotros tenemos un 10% de chicos que no siguen ninguna carrera universitaria tradicional. Están por el lado del arte y tenemos que estudian arte escénico, estudian música, estudian pintura. Creo que fue el fin no querido, de todos modos. ¿Por qué? Porque nadie dudó, sobre todo el rector que estaba en ese momento, que era el doctor Gack, era contador y formado en la Facultad de Ciencias Económicas, y era, me parece que no podíamos dudar. Creo que él fue el fin no querido. De todos modos, eso es lo que tenemos. Hoy estamos a 12, 13 años vista y se ha producido una nueva situación, que algo Gustavo ya decía. El gran desafío que hoy tenemos es en una escuela, o las escuelas nacidas en la modernidad dura, propias esas estructuras prácticamente inamovibles, del latín por allí, con los docentes todos formados en el siglo XX, con recetas educativas del siglo XX de cómo encarar, y alumnos de la era de la tecnología, y que piden respuestas de ese tipo. ¿Qué falta? Falta escuchar más a los alumnos. Ahora, ¿cómo escucharlos si hablamos distinto código? Hablamos el mismo idioma en distinto código. Y los llevo a otra área. ¿Por qué no triunfan los directores técnicos de fútbol viejos y tienen mayor éxito los jóvenes? Porque hoy, después de un partido, ningún equipo ve el tape o cómo jugaron. Juegan a la play. Si un director técnico entra a la concentración, si entrara Bilardo, ya grande, veterano, o Menotti o Basile, entrara a la concentración y los ve jugando a la play, seguramente agarraría un bate, porque comunicacionalmente hay un abismo. Entonces, ¿cuál es el gran desafío? Nosotros educamos en libertad, educamos en el disenso, formar a los profesores, que los profesores escuchen más también a los alumnos, que deben tener mucho para decir. El tema es desentrañar ese código, si podemos saber qué es lo que nos quieren decir. Los alumnos leen muy poco en la forma tradicional. Leen otras cosas, no leen libros, leen otras cosas. Leen en internet, buscan otra información, por ahí tienen menos rigor, porque cuando copian y pegan por allí, no van a la fuente, o sea, no citan fuente. Entonces por ahí El Rincón del Vago, monografías.com y todo ese tipo de cosas son moneda corriente. Pero si nosotros pudiéramos entender ese código y con toda nuestro bagaje de conocimientos, y sabiendo escucharlos y sabiendo qué es lo que necesitan, quizá podríamos mejorar en algo la educación. Nosotros provenimos de escuelas elitistas. ¿Por qué elitistas? Elitistas en la calidad educativa, no elitistas de acuerdo al nivel social de los chicos que van. Ha cambiado sustancialmente en los últimos años la composición social de nuestros chicos. Nosotros tenemos anotados para las becas que ha aprobado la Universidad de Buenos Aires, becas de ayuda, tenemos 130 inscriptos para darles esas becas.
Esto era impensado, un colegio que los chicos hablaban, ¿dónde queda? Un colegio de Recoleta, de clase media y clase media alta. Hoy ha cambiado, es otra la exigencia, son otras cosas lo que nos piden. Entonces, pudiendo, o sea, nosotros necesariamente debemos capacitar a nuestros docentes, lo hace la UBA magníficamente, el CITEP magníficamente. Debemos acompañarlos también en eso, en esa formación, debemos acompañar a nuestros docentes. Pero la incorporación de las nuevas tecnologías en materia de conocimiento, en materia de información, no es algo inmediato, es algo que lleva tiempo. El conocimiento decanta, la misma cantidad de contenido dada en más tiempo seguramente se asimila mejor. Nosotros tenemos la suerte, a diferencia de nuestros primos, que nos han repartido las computadoras del programa Conectar Igualdad, por eso es por eso, ¿no? Pero hoy hay muchos chicos que ya no la llevan a la clase. ¿Por qué no la llevan? Porque son muy pocos los profesores que han podido incorporar. ¿Por qué no la han podido incorporar? ¿Porque son vagos? No, porque se formaron en otra escuela, en otro concepto de escuela. Y si no entendemos eso, no vamos a poder nunca entendernos con los alumnos. Entonces, y esto me imagino que ando cerca del tiempo. Entonces, y para concluir, nuestras escuelas, o esta, así no invado otras jurisdicciones. Esta escuela nos enorgullece. Los alumnos, cuando uno les pregunta por qué quieren esta escuela, por el aire, porque es muy lindo, porque se respira, porque acá hay libertad, porque vemos que cuando las visitas de los chicos que quieren ingresar a la escuela, los padres miran las instalaciones y se sorprenden con los grafitis y las cosas que algunos grafitis dicen que tenemos en el patio. Los chicos miran extasiados a los compañeros que andan por ahí. Mirá, vienen en bermudas, vienen en zapatillas, buenísimo. Por supuesto, quieren entrar, quieren ingresar. Yo no tengo quejas de los alumnos. Los alumnos no crean problemas. Alguna vez un bar, alguna cosa así. Pero si no, no hay problema. Ellos les enseñamos a pedir, les enseñamos a defender sus posiciones. Sería horrible que hoy nos estuviéramos quejando de aquello que es el resultado de los mismos para lo que los criamos, para lo que les enseñamos. Les enseñamos a disentir, les enseñamos a criticar con base. Y enseñamos también a confrontar y a defender sus ideas en un marco de respeto, de libertad, democrático. Claramente es esto. Pero nos falta mucho, nos falta dar hoy un salto cualitativo en nuestra educación. Toda la educación media ha bajado en calidad. Nosotros también hemos bajado, lo que pasa es que los otros bajaron más. Y siempre se mantiene la diferencia. Entonces, todo esfuerzo que hagamos tiene que ser mancomunado con la contribución de todos los que integran la comunidad educativa y con mucha participación y compromiso de los profesores, los docentes y los alumnos en querer estudiar. Ese viejo convenio pedagógico creo que tenemos que retomarlo, quizás sobre otros términos, pero tenemos que retomarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno del profesor Miguel Brihuega, que es el rector de la Escuela Agrotécnica de la Universidad. Bueno, buenas tardes. Yo no puedo hablar mucho de historia porque le voy a dejar 14 minutos al siguiente si hablo de la historia de la escuela. La Escuela Agropecuaria
retomando algunas de las cosas que dijeron, esta costumbre rimbombante de la universidad tiene un nombre tan largo que ninguno de nosotros lo llamamos por el nombre que tiene. Para nosotros es la Escuela Agropecuaria. Y yo insisto en llamarla agropecuaria y agroalimentaria, porque la orientación de la escuela es más agroalimentaria que agropecuaria. La idea de que una universidad cree una escuela técnica hace 4 años, a mí sinceramente me pareció simplemente delirante. Abrir una escuela, cuando las escuelas son complicadas, realmente hay que tener un espíritu digno de imitar. Yo podría decir, y no me equivocaría, que la escuela es maravillosa porque ustedes no lo pueden comprobar. No hay egresados, están cursando el 4º año, así que les puedo dar no les miento, les doy mi opinión, que todavía no me han tomado la escuela, tampoco tenemos el optimismo de la gesta, digamos, que no es poco, ¿sí? La escuela, yo creo que este es un dato interesante como para compartir más allá de la experiencia de la escuela, de esta escuela en particular. Hacer tiene un valor incalculable, y hacer todos en una comunidad educativa es realmente algo imposible de torcer en las buenas intenciones. Nosotros funcionamos hace 4 años en un lugar donde inicialmente era un sitio de aulas de la Facultad de Veterinaria con un aula para 200 alumnos, 2 aulas para más de 70 alumnos, y nada más. No había oficinas, no había nada, y en una parte de la facultad que había estado abandonada durante muchos años. Así que hubo muchísimo trabajo para transformar la escuela en lo que es hoy, y falta muchísimo trabajo para seguir transformándola. Y esa transformación ha sido trabajo de todos. Y esto me parece que le da una mística muy especial a la escuela, en el optimismo de la gesta me refiero, pero también en lo que es una escuela técnica y sobre todo lo que es una escuela agropecuaria o una agrotécnica, como la gente normalmente dice, porque involucra un poquito más el espectro. Por ejemplo, yo les doy un dato impensado para cualquier otra escuela. Nuestros alumnos hacen guardia en verano. Hay una semana de verano en grupos, vienen los alumnos que ya terminaron y de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, con un docente y un no docente, un auxiliar de campo, y un preceptor, hacen todas las tareas de mantenimiento de la escuela. No podemos mandar de vacaciones a las ovejas, las gallinas, no podemos decir a las plantas que se autorrieguen, entonces no podemos dejar de funcionar. Esto le da una participación al alumno muy importante, muy fuerte, que es un sesgo de la escuela agropecuaria, que en la Argentina hay muchas, y que lamentablemente no tienen el número de alumnos que podrían tener. Es realmente un verdadero desperdicio ver escuelas agropecuarias con matrículas muy bajas, porque realmente no solo por lo específico, sino por lo que tiene de formación general, ¿sí? Nosotros hablamos de entornos formativos en las escuelas agropecuarias. Los entornos formativos, tenemos un entorno, por ejemplo, que es el área vegetal, y dentro del área vegetal está la huerta, o dentro del área animal está cunicultura, los conejos. Cuando se enseñan las materias, se planifica como eje transversal a través del área vegetal, el área animal y el área de agroindustria. Y el entorno, para nosotros, es el lugar donde los alumnos hacen
tareas prácticas que comienza con limpiar la jaula, cambiarle el agua, darle de comer y después hacer todas las maniobras que tengan que ver con tareas agropecuarias. Este entorno que en la educación agropecuaria ha sido muy bien descrito y desarrollado, la provincia de Buenos Aires tiene muchos documentos sobre entornos formativos o entornos productivos. A mí me parece que no es solamente, no puede ser solamente utilizado por las escuelas técnicas. El entorno formativo es algo que puede abarcar mucho más y que apuntando a una escuela futura, hay autores que ya han hablado. Perkins es un autor que ha hablado mucho sobre el tema de los entornos y no habla de escuelas agropecuarias, está hablando de entornos en lo físico y en lo que queda en el ambiente, esto que también los rectores anteriores hablaban del ambiente de la escuela. Si hay un ambiente y desde lo físico en lo participativo y desde el proyecto y desde la orientación clara de los docentes, es una alternativa válida para entusiasmar a los alumnos. Nosotros tenemos alumnos, es cierto, entusiasmados. Se quejan, ustedes piensen que es una modalidad de doble jornada, entran a las 7:40 y se van a las 5 de la tarde, prácticamente todos los días. Se van y tienen que estudiar para el día siguiente, o sea que, digamos, su vida se ve bastante acotada en cuanto a no participan del resto de sus compañeros de otras escuelas con programas televisivos, con una serie de cosas que ellos no han tenido que cambiar por esta escuela, pero a su vez se los ve contentos. Me parece que un objetivo claro es entusiasmante. Digamos, esta es la presentación en cuanto a la escuela. Podría hablar muchísimo de la escuela, pero no, me parece que no es el motivo en este caso. Yo quiero retomar un poco lo que dijeron prácticamente todos, pero con ideas más sencillas. La escuela media tiene un gran problema, y es que está en el medio. Ese es su gran problema. El problema es que tenemos una primaria abajo y una universidad arriba. Si no, no sería problema. Para los alumnos, la escuela media es el medio de su vida, es su adolescencia. Están en la etapa de los grandes cambios. Por lo tanto, pensar que los problemas de la escuela media son solucionables con recetas sencillas es realmente casi absurdo. Problemas complejos requerirán respuestas múltiples, seguramente, y adecuadas a la realidad de cada escuela. Quizás estas escuelas no sean representativas de las escuelas de la municipalidad o de las escuelas de provincia, porque somos pocos, porque a lo mejor tenemos algunos mandatos que nos mantienen más en el camino, pero pensar en otras escuelas, proyectando hacia el futuro, me parece que está bueno pensar que esta complejidad significa que nadie tiene la razón. Esto me parece que es básico, ¿sí? Si hay un grupo que habla de que la escuela tiene que ser inclusiva sin aprender, y que los otros hablan que la escuela debe valorizar los aprendizajes, aunque se queden sin alumnos, parece que no es la solución para la escuela media del futuro. Es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Ya que estamos en el medio, y la escuela del secundario es la escuela media, deberíamos intentar ir por el medio, ver cómo podemos mejorar los aprendizajes siendo lo más inclusivos posibles. Y en este tema me parece que hay dos o tres cositas que a mí me entusiasman cuando pienso en lo que puede pasar en la escuela, lo que puede pasar hoy y lo que podrá pasar en el futuro. Lo primero que me entusiasma es que escucho a muchísima gente decir que hay que estudiar toda la vida.
Esto antes no se escuchaba. Antes el que estudiaba obtenía su título y creía que tenía el conocimiento y no necesitaba volver a estudiar. Hoy en día casi está aceptado, todo el mundo habla de que la educación no se acaba y que salir de una escuela o salir de una universidad significa seguir estudiando. Esta idea instalada de que hay que seguir estudiando me parece que hace fuerte, por ejemplo, a una escuela flexible. Porque si vamos a tener que tener una orientación hacia estudiar toda la vida, ¿por qué no empezar a intentar alternativas de escolaridad flexible en las escuelas secundarias? Porque ustedes lo saben bien, nosotros, igual que creo que muchos de ustedes son docentes que tienen muchos años en esto, hay muchísimos alumnos que se van y hay muchísimos alumnos que quieren volver y muchas veces los que quieren volver no encuentran cómo volver. Hablamos de las TICs y este es una herramienta que hoy tenemos que me parece que estaría muy bueno usarla. Tendríamos que intentar por lo menos empezar a proyectar en algún sector de la educación semipresencial, por lo menos de los alumnos que se fueron, para intentar que la inclusión comience a funcionar, ¿sí? Desde mi punto de vista, este tema del aprendizaje y la inclusión, y esto es una apreciación personal mía de mi experiencia, yo creo que lo más expulsante que hay en un alumno es decirle que no le voy a exigir nada para que se quede. Digamos, creo que no hay nada más expulsivo que no exigirle a un alumno algo. Es cierto que la diversidad hace que a veces un profesor no pueda tomar los orígenes de cada chico y la problemática de cada chico, pero deberíamos mantener la exigencia en los alumnos y que alguna alternativa se flexione para no quebrarnos, ¿sí? Otro tema que tiene que ver con la escuela que a mí me parece que debería funcionar en el futuro para que esté mejor, es el liderazgo, ¿sí? Yo creo que las escuelas estamos a esta altura del partido. Si queremos unificar las escuelas, vamos a mentirles a todos. Vamos a tener que tener acuerdos comunes, pero me parece a mí que debería haber una independencia institucional en cuanto a su proyecto que pueda ser reglamentado, pero reglamentado atendiendo a su diversidad, ¿sí? Si no, cuando hablamos de diversidad y hablamos de las diferencias culturales, hablamos de esto, pero después le exigimos a alumnos que tienen diferencias culturales con las nuestras que les exigimos nuestra cultura, no la de ellos, ¿sí? Así que, y cuando hablo de liderazgo me refiero fundamentalmente a los que tienen la responsabilidad de dirigir las escuelas, ¿no? Yo creo que coincido plenamente y... Quedan 3 minutos. Sí, coincido plenamente que capacitar a los docentes es fundamental, pero trabajar en el liderazgo de los directivos me parece que es fundamental y que no sea algo que no tenga fuerza propia como institución. Y finalmente, esta idea que les comentaba al principio, que me parece que estaría buena pensar para el futuro, que es que cada escuela empiece a pensar en un entorno y se defina un poco lo que decía Marcelo. Algún día van a hablar de qué pasó con la escuela agropecuaria cuando se fundó. Yo soy profesor, pero también soy médico veterinario y la escuela tiene un fuerte sesgo agropecuario. Lo humanista lo tenemos, pero en una porción mínima. Sostener un entorno, aunque se cambie con el tiempo, me parece bien siempre y cuando la escuela tenga claro que se trabaja y que el aire que se respira en nuestra escuela se respira campo. En otra escuela se respirará participación solidaria en determinada actividad o en una feria para
juntar plata y ayudar a determinado grupo en determinada actividad. Me parece que tener entornos le da identidad a la escuela, y si la escuela tiene identidad, los alumnos aumentan esta idea de yo pertenezco a esta escuela, y esto me parece que es muy bueno. Nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de la profesora Vilma Saldumbide, que es la rectora del Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Bueno, ya a esta altura hay tantas palabras que ustedes, habrá que sacudirlas. Creo que voy a hablar muy poquito del ILSE, porque está todo tan dicho y tan claramente expuesto, que por ahí esta es una hora más vale para dar el cierre, para que nos pongamos de acuerdo, digamos, en algunas reflexiones finales. Ante todo, es un placer estar en esta reunión. Noviembre, a esta altura del año, y un grupo de gente hablando de educación, y hablando de educación para el 2020, ya eso es un placer. Así que realmente es un gusto poder compartir con ustedes esto que uno hace toda la vida y de corazón, que es la educación. En realidad, el ILSE tiene 120 años, nacimos muy próximos, en 1892, por gente común como Bartolomé Mitre, Vicente Fidel López, que fueron los creadores del ILSE. En realidad nació como un desprendimiento del Nacional Buenos Aires, rápidamente se independizó, consiguió la superintendencia de la universidad, y ahí empezó a funcionar a través de los tiempos, con cosas muy parecidas a las que Gustavo mencionó, en lo que fue su terginar en aquellos siglos, donde los laboratorios hacían acopio de cosas maravillosas traídas de Europa, y donde lograron formar esta cosa de escuela con olor a tiempo, de escuela con los valores y con los residuales de épocas maravillosas también. Bueno, hoy por hoy es una escuela que trata de crecer, y que por ahí lo que les cuento es a partir sobre todo de la plataforma de esta escuela, pero que por ahí es bueno para pensarlo como generalizaciones. Nosotros tenemos en el país un crisol de planes de estudios, programas y diseños múltiples que realmente han ahogado el sistema educativo. La secretaria hablaba de la identidad de la escuela media, y ahí hablaron del hijo del medio. Qué lindo es el hijo del medio, no es el más chiquitito, está creciendo, y tampoco es el adulto, es todo un proyecto, como es el adolescente de la escuela media, un proyecto. Y creo que desde que estudiamos educación, escuchamos escuela media igual crisis, planes para sacar de la crisis a la escuela media, la educación media y la crisis. Y muchas veces decimos, yo tengo didáctica de nivel medio en filosofía y letras, y le decimos, por favor saquemos la palabra crisis, porque parecemos tan antiguos como los que hablaban de la escuela nueva de los años 50, y siguen repitiendo la escuela nueva. Saquemos la crisis. Estamos en un momento de crecimiento difícil, porque la vida, quien dijo que es fácil. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Lo primero que no tuvimos en tantas décadas de educación es tiempo. Es tiempo para que los diseños, los planes y los proyectos te canten. Gustavo decía, nuestros planes de estudios, el nuestro son prácticamente iguales. Nuestros planes de estudios atravesaron centurias, sí señor, por eso tienen solidez. Qué miedo que da esto, porque parece que tanta solidez y tanta estabilidad, y están enseñando lo mismo hace 120 años, hace 140 años, no. La estructura, el plan. Yo tengo una materia, historia del arte, física, química. Bueno, hace 120 años que está escrita allí. Claro que sí. Lo que varía es lo que le pongo adentro. Lo que varía es la organización estructural. Si eso está hecho formando parte de un departamento de gente que comparte, que se pelea, que discute, que trae nuevas ideas, que reflexiona, las cosas cambian.
pero sí hemos permanecido en un diseño de plan de estudio que realmente es excelente. ¿Y por qué es excelente? Porque ha permanecido en su estructura con una estabilidad que no ha tenido nuestro sistema educativo. Porque hemos podido innovar dentro de lo que tenemos y dentro de lo que el mundo del conocimiento nos atraviesa. Cuando nosotros vamos al norte, al sur, al este, a todas las escuelas de todo nuestro querido país, nos encontramos con escuelas técnicas, con agrotécnicas, con bachilleres, con comerciales, con peritaje, con escuelas de un ciclo incompleto, completo, con residuales de distintos planes de estudios y diseños. Residuales, y ya más acá, de la ley federal, residuales de polimodales, residuales de la escuela secundaria básica, y luego ahora la nueva ley, la ley nacional, y tenemos una bolsa de posibilidades y de cosas, algunas muy buenas, algunas excelentes. Nosotros tenemos escuelas que durante muchos años formaban estructuras muy parecidas a la que después retoma la ley federal y después retoma la ley nacional, con virtudes y ventajas en muchas cosas que se han ido mejorando, obviamente. Pero esto del ciclo básico, por ejemplo, y el polimodal, el ciclo básico y las orientaciones, el ciclo básico y las especializaciones, y esto viene y viene y viene, lo que pasa es que se renueva y otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, el docente se desorienta, el docente no se puede formar porque luego se desestabiliza otra vez, y encontramos esta situación en la cual, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al sistema educativo? Tiempo de estabilidad. Si hubiéramos seguido con el eje B, con el ciclo básico general y el ciclo superior modalizado, y a lo mejor después de 20 años estábamos en este momento con ricos ciclos básicos y con estos ciclos superiores o modalizados que estaban dando respuesta a lo que los compañeros de mesa han pedido. Una escuela con olor a comercio, a formación de empresa fuerte, pero con una formación general importante. Una escuela que huele a campo, pero que con una formación humanística, científica, política, científica en todas sus áreas fuerte. Un bachillerato general como los nuestros, que para mi punto de vista son muy ricos porque ¿quién sabe un chico de 12 años lo que va a hacer? Hoy puede ser un cineasta, como decían acá, que hay muchísimos, un gran chef, un ingeniero, un economista, un capataz de una empresa o alguien en el mundo de las comunicaciones. Y no lo sé a los 12 años. Entonces, este ciclo del medio de la educación, esta escuela media, tiene que brindar realmente una posibilidad de poder tener una visión amplia de lo que es el mundo del conocimiento. Un chico tiene que saber exactas, tiene que saber humanísticas, tiene que saber sociales, tiene que saber idiomas, tiene que saber las técnicas, tiene que saber bucear en todo, porque en ese todo va a poder encontrar esta gran bisagra que es el futuro, la universidad, el mundo del trabajo, el mundo del estudio terciario de otra manera, o lo que fuere. Y ahí sí viene algo también importante. Si hubiéramos tenido tiempo y estabilidad en estos planes, además de tener esto que recoge la mesa hoy como importante, que es una sólida formación general, y luego con las posibles orientaciones que permitan que el adolescente huela lo que quiera oler en su vida y realice su individualidad. Pero además tendríamos la posibilidad de tener esto que es tan importante, que es, a ver, ¿cómo podríamos llamar? Una autonomía institucional mucho mayor. Yo creo que una de las cosas, de las grandes cosas que tenemos nuestras 4 escuelas, que digo porque nos queremos, porque es un grado de autonomía muy importante. El poder decidir cosas, el poder compartir con las autoridades cosas, pero con unos márgenes de moverse que realmente hacen que pueda lucirse, si me permiten la palabra, un buen directivo, una buena gestión.
Porque creo que nosotros siempre en esta falta de tiempo que le estamos reclamando al sistema educativo, también reclamamos esto de que de afuera nos vengan a solucionar los problemas. Y es cierto, son los distintos niveles jerárquicos de política educativa y de diseño curricular, obviamente, que desde arriba en un país organizado habrá líneas que se lanzan desde todas las áreas. Pero yo como institución soy una unidad, y esa unidad tiene un gran sentido y una gran responsabilidad. Y a veces se tiran para afuera cosas que se deben realizar adentro y decidir adentro. Y ahí llegamos a un punto muy importante. La institución tiene la enorme responsabilidad de tener, primero y antes que nada, un órgano de conducción, y en esto me uno a Miguel con lo del liderazgo, un órgano de conducción realmente importante. Importante en cuanto a fuerte, claro, capaz, formándose con otros, formando un cuerpo colegiado de directivos, discutiendo y aprendiendo de los otros. Creo que este es el punto disparador para que la escuela media empiece a tranquilizarse, a hablar basta de crisis, basta de bullying, basta de profesores sin autoridad, basta de simetría, basta de padres que vienen a hacer lo que no deben hacer. Nosotros cuando planteamos la escuela media a los papás que ingresan, les decimos, acá hay dos ejes muy importantes para trabajar. Dos ejes que son en los cuales tiene que girar una escuela y sobre todo una escuela media. El eje académico, señores, hay este plan de estudios, es rico, es estable, es actualizado. Queremos que entre todo lo nuevo, pero no porque sí. Un plan que tenga estabilidad, como el que tiene, pero incluyendo lo nuevo en contenidos, lo nuevo en metodologías, sea las TIC o sea el pizarrón y la tiza, sea el trabajo grupal dinámico o sea un buen profesor exponiendo desde el frente. Todo es válido. Creo que la otra cosa que tropeó nuestra educación son las modas educativas. Este es el primer eje, el académico, con los contenidos, lo metodológico y con todo lo que podamos hacer para que a través de esto que hablaba Gustavo de la exigencia buena y sin miedo, el alumno pueda lograr lo máximo de sus potencialidades. Y el otro eje, señores, es tan importante como el primero, y es la convivencia. Hay distintos modelos de convivencia, no tenemos por qué compartir todos. Acá hay cada uno de nosotros inclusive tiene distintos abordajes para la convivencia. Nosotros pensamos desde el ILSE que las normas tienen que ser muy claras, que las normas tienen que ser muy compartidas y que a veces trabajamos mucho más sobre la norma y de cómo ser un buen alumno para ser un buen ciudadano y poderes de decisión y poderes de inclusión y todo lo que tenemos para trabajar de acuerdo a la edad que tienen los chicos, obviamente, como única manera de crear un clima donde pueda dar lo otro, en un clima de tranquilidad, de paz y de convivencia. Y estos son los dos ejes de la escuela media. Creo que cada institución tiene que mirarse mucho más para adentro, tomar obviamente las líneas que nos garantiza el mínimo centralismo que tiene un poder, que tiene que poder un sistema educativo. Nuestro sistema fue siempre bastante centralizado. Luego vino una descentralización que no supimos aprovechar. En la descentralización precisamente está la posibilidad de que tomando estas líneas comunes a todos, cada escuela pueda ser mucho más rica y dinámica para adentro. Y creo que esto es una idea para que cada uno pueda llevarla a su institución. Las realidades están adentro, la identidad la va armando uno, y como pidieron acá tantos modelos de escuela como, sí, tantos modelos de escuelas como un marco común que me garantice la identidad nacional, un eje que me garantice el manejo común de una república y una posibilidad de poder tener individualidades individuales de acuerdo a las necesidades de cada país y reciclables.
Me acuerdo cuando en Jujuy el polimodal de turismo se puso en moda en la época de la ley federal, la ley de la modalidad turismo. Se está agotando el tiempo. No, a mí me quedan 3 horas. Ya termino. Y después de X camadas de promociones, y bueno, había más líderes de turismo que turistas. Entonces, ahí viene el reciclaje, ahí viene la autoevaluación, ahí viene la mirada puesta en la hora para adelante, la posibilidad de poder también innovar y crear y poder cada uno hacer el perfil más adecuado para su región y para el momento oportuno en que esté dándose. Creo que la escuela secundaria es una etapa maravillosa que requiere gente creativa, donde a través de distintas ciencias, a partir de todos los aportes de las neurociencias, a partir de todas las interdisciplinariedades que hoy tienen posibilidad de los docentes de hacer, y donde la música no es más solo música, la música también es matemática, y es física, y es biología, porque todas las ciencias la atraviesan, se abren nuevos mundos. Esos nuevos mundos del conocimiento hoy a veces parecen una utopía, pero no lo son. Hay muchos docentes inquietos, hay muchos docentes que intercambian, y creo que fe y apoyo es la otra gran demanda a la escuela media. Estabilidad, tiempo y apoyo a los docentes, a los directivos antes que a los docentes, por esto de la responsabilidad de conducción, y a la comunidad, que son también tan demandantes y a veces tan necesitados. Y hay una frase que yo les repito mucho a los docentes cuando traen algún problema, y es el nombre de un libro de una querida colega, Silvia Obiols, que a lo mejor ustedes leyeron, y es Adolescentes en crisis, adolescentes a la deriva, ahora no va a salir. Jóvenes en crisis, adolescentes a la deriva. Los que estamos en crisis somos los adultos. Adultos en crisis, jóvenes en la deriva. Me hizo un detrabalengua. Los adultos estamos en crisis y los jóvenes pagan los platos rotos. Los docentes tenemos mucho para trabajar, para reflexionar y para innovar, y para pedir esto de la estabilidad y la autogestión que nos puede llevar a una escuela media mucho más saludable. Gracias. Bueno, el tiempo que estaba programado para el debate se excedió, por lo menos con la exposición de los panelistas. Si hay alguna pregunta en el auditorio. Cuenta regresiva. Sí, por favor. Vale. Pensando en el juego que ustedes hicieron de las 11 materias tienen 120 años, pero hay que ir hacia la parlamentaria. ¿Qué es lo que ustedes dirían que hace que sea la mayor identidad de cada institución, o al menos que ustedes plantean una fuerza? Porque en el caso del Pellegrini, al revés, el planteo fue que hay una mutación, ¿no? un cambio, ¿no? Y después una segunda pregunta es, ¿cuál es el encuadre en el caso jurídico, en el caso de las 4 escuelas, en relación a los cambios que se acordaron en el Consejo Federal y futuro? ¿Cómo tienen que ver con lo que después se norme en la ciudad, solo con el Consejo Federal directo? Bueno, esta última pregunta la voy a responder yo. Las escuelas universitarias están enmarcadas dentro de la universidad y en el precepto constitucional de autonomía universitaria. Por lo tanto, la universidad está dentro de la sociedad, pero tiene sus propias racionalidades y
potestades dadas por la Constitución Nacional, en que las declaró felizmente y sin ningún tipo de dudas con la reforma constitucional del 95 como una institución autónoma y autárquica. Pero independientemente de esto, yo creo que el rol de las escuelas de nivel medio, y esto lo introduje en mi exposición del comienzo de este largo panel, era justamente que la escuela media universitaria tiene que conservar este rol de experimentación pedagógica y en este sentido, dada la supervisión permanente de la universidad en su conjunto y de todos sus académicos y de todos sus conocimientos, se puede dar la posibilidad de una experimentación mayor y una experimentación de innovación y de punta para luego ser transferida. Yo creo que las escuelas universitarias están en un contexto muy particular porque tienen el privilegio de estar supervisadas permanentemente por el lugar donde se producen los mejores y mayores conocimientos científicos y didácticos y pedagógicos en general. Entonces yo creo que son escuelas muy particulares. Y en este marco yo creo que esta idea de producción de la innovación y de transferencia y de prueba es el espacio propio de las escuelas universitarias. Y por eso el reclamo de autonomía institucional está enmarcado en el reclamo de la autonomía que la universidad tiene como un espacio de producción libre y crítico de los saberes de la sociedad, y también en el marco de las escuelas medias. Son escuelas medias en donde los alumnos son muy particulares, los docentes son particulares y la supervisión por parte del conjunto de la universidad permite un grado mayor de libertad para la innovación, y es una particularidad y una peculiaridad que estas escuelas deben conservar. Quería agregar algo que tiene que ver con esto, y es que las 50 y pico de escuelas universitarias que existen en el país, digamos todas bajo el paraguas de la universidad local, la Universidad del Norte, la Universidad del Sur, las distintas universidades nacionales, tienen experiencias realmente muy enriquecedoras, y cada una con su perfil jurisdiccional, con sus propias características, pero sí hay un común denominador, y es el beneficio que las universidades prestan a sus escuelas. Eso por un lado. Es innegable el contacto y el poder estar como compartiendo esa misma topología. Las escuelas, inclusive, hay muchas universidades que tienen nivel inicial, primario, secundario, o sea, todavía el espectro es más grande. Y es muy notable la diferencia de calidad educativa que se produce en esos lugares. Y una segunda experiencia que es muy interesante también, es una que se hizo en los fines de la década del 80, donde las universidades de determinado lugar tomaba un par de escuelas medias regionales para tratar de funcionar en una especie de dependencia académica. Y realmente, aunque esto duró poco tiempo, porque esto es lo que estábamos diciendo como una desventaja de nuestro modo de actuar, empezó a dar unos muy buenos resultados, que fueron esta cercanía o este protectorado de una universidad a determinadas escuelas medias. Amén de que, por ejemplo, lo que la universidad puede hacer hacia las escuelas, lo que ha hecho este año en cuanto a capacitación de tutores, a capacitación de docentes, bueno, este es el fluir que decía Catalina en cuanto al beneficio implícito, ¿no? Sí, yo frente a esto voy a poner un ejemplo. El colegio este año, a través de tanto el Pellegrini como Buenos Aires, tienen consejos directivos conformados por profesores, alumnos y graduados. Y este año armamos un proyecto de reforma de sexto año de la currícula, en interacción permanente con la Secretaría Académica y con el asesoramiento de muchas de las facultades que conforman la Universidad de Buenos Aires. Esta posibilidad, ¿sí?, donde hay muchos que participan,
se hace difícil pensado en, bueno, en las distintas jurisdicciones. La Ciudad de Buenos Aires tiene cierto privilegio regional, al menos, su geografía es mucho más pequeña, pero este dinamismo, esta posibilidad de pensar en el interior de la institución, pero tener una conexión muy directa con el órgano que de alguna manera resuelve, dispone, supervisa, asesora, capacita, la verdad es que es muy importante. Voy a poner un ejemplo. El Consejo Resolutivo dispuso la incorporación de la materia astronomía en la orientación de exactas. Y uno dice, y los chicos por unanimidad levantaron la mano para que esto esté allí. Y bueno, ¿no? Bueno, da cuenta de que que existe cierto prejuicio acerca de cuáles son los intereses de nuestros alumnos. Me parece que en eso acordamos todos, que esta posibilidad de una autonomía controlada, nadie está pensando, ¿no?, en un disparate, donde todos los actores tengan un lugar, es muy importante. A ver. Bueno, en principio bueno, nada, dejen de grabar, por favor. Claro. Y bueno, digamos, hay una estructura centenaria y por lo menos 50 años de una forma de ingreso a las cátedras. El sistema es muy rígido en muchas cosas. A ver, voy a poner ejemplos. Los profesores en nuestras escuelas son profesores titulares por concurso. En realidad, bueno, esta práctica había dejado de usarse, pero en los últimos tiempos esto se ha puesto en funcionamiento de nuevo. Y son profesores titulares del colegio, de la escuela. No son titulares de primero cuarta, ni de quinto segunda. Bueno, por ejemplo, esto es una cuestión esencial en la gestión. ¿Por qué? Porque frente a determinadas dificultades, el rector y los jefes de departamentos pueden producir ciertas movilidades entre los docentes que tienen mejores competencias e interés para trabajar con chicos de 13 años que para trabajar con chicos de 17. Cuestiones tan simples como esta que el proyecto 13 tiene, por ejemplo, sí, que tiene muchos años, pero bueno, todavía estas cuestiones creo que hacen a la autonomía. Deben darse ciertas herramientas a las autoridades. También es cierto que tenemos, para mí es esencial, recuperar las cuestiones del esfuerzo, ¿sí? Hay mucho miedo a que el esfuerzo vaya en contra de la inclusión, ¿sí? Esto es latente. Muchos docentes tienen como cierto miedo a la exigencia porque creen que implica directamente la exclusión. Me parece que eso también sucede. Y a mí lo que más me preocupa es que muchas de nuestras escuelas, cuando digo yo tengo una pata puesta en la universidad y otra en el sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires, claramente han ido perdiendo mucha matrícula que se ha ido traspasando a la escuela estatal de gestión privada, ¿sí? Y entonces estamos perdiendo heterogeneidad en la escuela secundaria, pero desde una variable muy peligrosa, que es solo la socioeconómica. Y entonces ahí se ponen en juego otras variables. Yo parezco mandona y lo soy.
pero yo creo que cómo empezaría en un cuadro como el que usted planteó, yo empiezo por el cuerpo directivo. Una escuela es una institución que se crea un microclima, igual que una familia. ¿Por dónde empiezo en la familia? Y empiezo por ver la cabeza, cómo puede trabajar, generar un nuevo clima de trabajo. Se han perdido valores, los docentes están como más desmotivados que los chicos. Entonces hay ya un círculo vicioso que usted señaló, que es difícil decir cómo se rompe, pero hay desmotivaciones múltiples. El docente está desmotivado, el chico está desmotivado, estamos todos desmotivados. ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde paro la rueda? Y paro la rueda como pensando en una familia. Voy a empezar por las cabezas de la familia. A ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo generamos y cómo cambiamos un clima institucional distinto? ¿Cómo promocionamos en el barrio que esta escuela, porque eso se sabe enseguida, de repente empezó a trabajar de otra manera? Y empezó a funcionar con asambleas, con los chicos, con temas de interés, y en vez de estar afuera diciendo que la nueva escuela técnica nos da más lingüística, que no saben ni qué es eso, es decir, nos sentamos adentro y discutimos, ¿qué necesita un técnico? ¿Qué necesita un operario para ir a atender una máquina? A ver, vamos a cambiar ideas. Y empiezo a generar un clima de trabajo y de un cambio de clima. Y está bien, no puedo hacer concursos, la lista me viene como me viene la lista. También es cierto que si tengo un poco más de autoridad o poder para que si tengo 3 meses un curso vacío, no puedo hacer milagros de generar trabajo con un profesor ausente. Bueno, ahí es donde digo, tampoco somos una isla que lo de afuera nada me viene. Algo de todo esto que no depende de mí, lo tengo que poder luchar y obtener. Porque no es tan difícil, es decir, no es tan difícil lograr un cambio de microclima cuando empiezan a generarse esta cosa, bueno, donde la rueda empieza al revés, el menos al más. Yo solo una cosa, me parece que hay que hacer un diagnóstico más claro de lo que está pasando en las escuelas medias, porque lo que se ha planteado es una gran diversidad de situaciones y de problemáticas. Encontrar soluciones comunes a esta situación tan diversa y únicas, como la verdad única y la mejor, es decir, venimos de épocas donde había aparentemente una única razón y un único camino. Creo que hay que explorar distintos caminos para las distintas realidades. Indudablemente no se puede desconocer que en la ciudad de Buenos Aires, si uno ve las estadísticas, es la jurisdicción en donde la privatización de la educación es enorme. Por lo tanto, casi la mitad de la educación es privada, o más. Depende de los alumnos y las escuelas, no sé cómo está este tema, pero de cualquier modo hay que empezar a evaluar cuáles son los motivos de las elecciones, la situación real, y a partir de eso tomar decisiones que, coincido con Vilma, deben ser estables y no necesariamente homogéneas. Bueno, no me queda más que agradecerle al panel, no me queda más que también agradecerle al Consejo Económico y Social su predisposición al diálogo y a la escucha de las propuestas de la universidad, y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Sí, un poco largo. No, por lo de charlar.